Buenos días, hermanos. Estamos aquí, vamos a aprovechar para abrir nuestras Biblias. Hebreos capítulo 10. La meditación va a estar en los versículos 24 y 25, vamos a leer desde el comienzo. Hebreos capítulo 10 dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está en el rollo del libro, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Te alabamos, nuestro Padre, por tu palabra infalible, inerrante. Gracias por el privilegio que tenemos hoy de poder tenerla, de haber sido preservada en nuestro idioma, de leerla, estudiarla, meditarla, conocer más tu persona. Pedimos tu luz, tu bendición en esta mañana, Señor, para que podamos entender, tu Espíritu nos ayude para que la enseñanza pueda ser provechosa para cada corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. El pastor está en una gira evangelística. Esta mañana le tocaba predicar, si no me equivoco, en una iglesia que cumplía 60 años en Rosario, en Castelar. Y a la tarde predica 2 veces, creo que en Morón. Así que por eso no está. Yo le escribí esta mañana y le pedí si me podían mandar de esta gira. Vamos a ver si lo dice. Bueno, menciono que nos ponemos de pie siempre y leemos la Escritura porque es una buena costumbre que tenemos. Una reverencia a las Escrituras, ¿verdad? Esa palabra costumbre la voy a mencionar varias veces durante este mensaje. ¿Pero qué es una costumbre? Para responder a eso podemos remitirnos a la Real Academia Española, que tiene la posta sobre este asunto de las definiciones. Y la RAE nos dice que una costumbre o la costumbre es una manera habitual de actuar o comportarse. Eso es una costumbre. Una manera habitual de actuar o comportarse. Las personas tienen costumbres.
Cada familia tiene su costumbre y los países también tienen su costumbre. Una costumbre que tiene este país, o las personas de este país, tomar mate. Clásica costumbre de Argentina, ¿verdad? Puede hacer frío, puede hacer calor y toman mate igual. En Uruguay, eso sí que es matear, ¿no? Cada uno tiene su termito individual. Eso es una costumbre. En Paraguay somos más rebeldes y lo tomamos frío, a lo que llamamos tereré. Y andamos en hojota en invierno. Costumbre. Es una costumbre. Cada país tiene su costumbre. Y hay costumbres buenas y costumbres malas. Saben que mi mamá tenía una muy buena costumbre, que era levantarse siempre temprano, pero con la particularidad de nunca hacerlo con un despertador o una alarma. Nunca nadie la tuvo que despertar para que vaya a trabajar. Y nunca llegó tarde. Sus hijos nos hemos adoptado esa costumbre. Yo siempre me despierto con el despertador, a veces ni lo escucho, un par de veces mi esposa me ha sacudido también, así que ninguno de nosotros hemos tomado esa costumbre. Una vez mi hermano se fue a trabajar y le llamó la atención que en la calle no había nadie. Cuando miró la hora eran las 12 de la noche. Tuvo que volver otra vez. Mi hermana tampoco adoptó esa costumbre. Muchas veces la hemos tenido que levantar para que levante y cocine algo. Ya era el mediodía. Pero no hemos adoptado esa costumbre. Costumbre. Nuestros hermanos Campillay tienen la muy buena costumbre de llegar temprano a las reuniones. Son los pioneros, ¿verdad? Pero saben que yo conocí a una mujer que tenía una costumbre muy extraña en la congregación anterior. Por lo general las reuniones comenzaban a las 7 de la tarde. Pero ella llegaba siempre, 7:20. Era muy puntual para llegar tarde. Y además tenía otra costumbre: quedarse dormida en el turno. Costumbre que adoptamos. Esas son cosas que nosotros vamos decidiendo adoptar o no. Pueden ser buenas o malas. Pueden ser costumbres dignas de ser alabadas, o costumbres que tienen que ser reprendidas, y esto por un tercero, por otro, que quizás nosotros no nos damos cuenta. Otros sí, nos tienen que hacer ver esa mala costumbre que tenemos. En la porción en la que vamos a ocuparnos hoy, hay una seria exhortación a los creyentes hebreos que habían adoptado una mala costumbre: abandonar las reuniones de la congregación. Se había aferrado eso a ellos. Las persecuciones, las aflicciones, las luchas, lo habían llevado a perder su fidelidad al Señor Jesucristo y comenzaron a abandonar las reuniones. Y se hizo una costumbre. Y hoy voy, y la próxima no voy, y voy una vez, y 2 veces no voy. Y ellos adoptaron esa costumbre. Pero el escritor de esta carta, anónimo para nosotros, sabe del peligro al que los creyentes estaban sometiendo, estaban dirigiendo. Pero esa costumbre de abandonar las reuniones, de desamparar a los hermanos, no solamente se vio en la iglesia primitiva, sino que es muy común también en las iglesias cristianas hoy, en nuestros días. Y es muy común también en algunas personas de este lugar. Por eso el escritor de esta carta, Dios mismo, el Espíritu de Dios, la inspiró y la preservó para nosotros, para que también podamos recibir esa exhortación a no abandonar la congregación. Pero antes de meternos en los versículos 24 y 25, que son los que vamos a estar mirando, nosotros debemos entender una cosa: el contexto y el propósito con el que se escribió esta carta. El escritor de Hebreos tiene por lo menos 2 propósitos para escribir lo que escribió. El primero, mostrar que Jesús es superior a todas las cosas. Que Jesús es superior a los ángeles, eso vamos a ver en el capítulo 1 al 3. Que Jesús es superior a Moisés, capítulo 3 al 5. Que Jesús es superior a los sacerdotes y a los sacrificios que estos ofrecían, del capítulo 5 al 10. Ese es uno de los propósitos de esta carta: mostrar la superioridad de Jesús sobre todas las cosas. Y el segundo es despertar en el lector, exhortarlos a que sigan permaneciendo fieles al Señor Jesucristo, más allá de las persecuciones que ellos estaban padeciendo en ese momento. Ese era el contexto en el que esto se escribe. Si nosotros leemos el versículo 32, vemos de esto, 10:32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y en base a estas persecuciones que al principio
estaban sobrellevando bien, pero luego no, es que la fidelidad de estos creyentes comenzó a opacarse y comenzaron a abandonar las reuniones. Fue lo primero que hicieron. La fe de los cristianos hebreos se estaba debilitando. Pero la carta, en líneas generales, es una exhortación a permanecer fieles al Señor Jesucristo, más allá de las persecuciones, considerando que Jesús es superior a todo aquello en lo que muchos habían depositado su confianza. Pero cuando ustedes escuchan la palabra exhortación, no deben pensar como el sinónimo de retar a la gente con enojo y vení que te voy a exhortar, y uno ya va en guardia porque sabe que no se está refiriendo a exhortar en ese sentido, sino a consolar. La carta son palabras de estímulo, de ánimo a personas que estaban debilitando en su fe y que el escritor quiere una vez más levantarlos y ponerlos en su posición. Palabras de aliento y ánimo, pero sin dejar de lado lo duro que puede ser recibir una corrección para muchas personas a veces. Así que entendiendo esto podemos volver a los versículos 24 y 25, que dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y vamos a responder a una pregunta: ¿por qué tengo que congregarme y no acostumbrarme a faltar a las reuniones? Vamos a dar 3 razones de las cuales por qué tengo que congregarme y no acostumbrarme a faltar en las reuniones. La primera de ellas es, a la luz de uno de los propósitos del escritor de esta carta, tengo que congregarme porque Jesús es superior a todo. Dijimos que Jesús es superior a los ángeles. El escritor usa 2 capítulos, casi 3, para referirse a esto. Jesús es superior a los ángeles y a la ley que estos entregaron a Moisés en el Sinaí. Todo el pueblo de Israel sabía que la ley había sido dada por ángeles. De esto nosotros podemos leer en Deuteronomio capítulo 33. Ustedes también van a recordar a Esteban, cuando él era martirizado por sus verdugos. Él dijo: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles. Piensen en esa gloria que tenían los ángeles. Cuando pensaban estas cosas se me venía a la mente Manoah, que tuvo un encuentro con un ángel. Al principio no lo sabía, después lo supo y dijo: hemos visto a Dios, ciertamente moriremos. Imagínense la gloria que tenían los ángeles. Pero el escritor de Hebreos está diciendo: Jesús es superior a los ángeles, por cuanto Él heredó un nombre mucho más excelente. Y la ley es inferior a las buenas nuevas que Jesús estaba dando. Por tanto, Jesús es superior a todo. También Jesús es superior al mismísimo Moisés. Capítulos 3 al 5 nos van a decir eso. Aquel referente y líder de Israel que sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Luego lo llevó por el desierto hasta poder introducirlo ya por mano de Josué a la tierra que habían prometido. Un gran líder, un referente para Israel. Pero el escritor de Hebreos está diciendo: Jesús es superior a Moisés. Jesús es mucho más superior, porque Él es el creador de todas las cosas y Él es mayor en gloria. Eso lo vamos a ver si estudiamos estos capítulos. Él es mayor en gloria que Moisés. Él es creador de todas las cosas. Moisés fue fiel en las cosas que se le encomendó, pero Jesús es superior a todo eso, porque Él puede sacar a las personas de la esclavitud del pecado y darles un reposo eterno en los cielos. Jesús es superior a Moisés. Jesús también es superior a los sacerdotes y a los sacrificios que estos ofrecían. Los sacerdotes fueron los mediadores temporales que Dios les asignó para presentar un cordero, un animal o lo que fuere por el pecado de las personas y así pasar por alto el pecado, pero no quitar el pecado. Sin embargo, Jesús es el mediador de un nuevo pacto, dice, el mediador directo entre Dios y los hombres, y Él sí puede quitar el pecado. Por eso Jesús es superior, quita el pecado de los hombres y los reconcilia una vez más con Dios, y para siempre, como leemos en el capítulo 10, cosa que no se lograba con los sacerdotes y los sacrificios. El escritor de Hebreos se preocupó en dejar claro y manifiesto la superioridad de Jesús sobre todo lo mencionado. Y a la luz de eso, pienso yo, ellos deberían encontrar suficiente razón como para no dejar de congregarse, no adoptar esa mala costumbre de abandonar las reuniones. Piensen en esto. Si David podía decir: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de él. Y también yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos.
¿No cantamos otro salmo de él? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y cuánto más nosotros, con una revelación superior a la de David, con una obra consumada de Cristo en el Calvario, una revelación completa del Verbo de Dios, un canon completo, ¿no deberíamos encontrar una motivación mucho más grande para estar fieles en la asistencia a la reunión y no desamparar a los hermanos? Qué gran argumento. Si nosotros vamos leyendo Hebreos del capítulo 1 y llegamos al 10 y nos encontramos con esta parte, que no dejen de congregarse. ¿Por qué? Por todo lo que dije anterior. Porque Jesús es superior a todo. Por esa razón no debe hacerse una costumbre, está diciendo el escritor, a abandonar la reunión. Jesús es el centro de la reunión. No estamos aquí congregados para satisfacer una necesidad espiritual. No, yo voy a la iglesia porque siento paz ahí, me encuentro conmigo mismo. No estamos congregados para eso, estamos congregados por Él, para Él y en su nombre. De Cristo se trata la reunión, por Él nosotros nos estamos congregando, más allá de los bienes que podemos recibir en la tribulación. Cuando nosotros nos congregamos, la presencia misma de Cristo se hace presente en su iglesia. Con esto yo no estoy diciendo que hay que sentir cosas extrañas, sentir fuego, nada de eso. Pero hay una cita real entre Jesús y su iglesia. Cada vez que nos reunimos, Él desciende a tratar con su iglesia, a consolarla, a exhortarla, a través de los medios de gracia que Él mismo proveyó. Ya sea la comunión, la oración, la enseñanza, un cántico. Hay una cita real entre Jesús y su iglesia. Por eso el escritor de Hebreos está diciendo, mis hermanos hebreos, no abandonen la congregación, no se acostumbren a eso, no lo hagan. Si las reuniones se trataran de mí, de lo que yo hago o de lo que ustedes experimenten, entonces es correcto que adopten la costumbre de abandonar. Pero no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Las oraciones son en su nombre, las alabanzas son para Él. Es su palabra, es su iglesia y Él es el Señor de la iglesia. Por eso debemos ser fieles en la asistencia a las reuniones, porque se trata del Señor Jesucristo y no de nosotros. Cambia la motivación si pensamos en eso, ¿verdad? Cambia, ¿es así? Eso tiene que ser una razón suficiente para que cada uno de los integrantes de esta iglesia tenga una desesperación por estar en las reuniones. Si es necesario hacer una fila y afuera abran que quiero entrar y disfrutar de las bondades del Señor aquí adentro. ¿No cantábamos nosotros para contemplar la hermosura del Señor? Eso solemos cantar. Quienes tienen la costumbre de abandonar las reuniones, es probable que estén olvidando quién es Cristo. En primer lugar, están olvidando quién es Cristo y aquello que Él hizo por ellos. A los cristianos hebreos les estaba sucediendo esto. Las persecuciones los estaban volviendo infieles, abandonaban la reunión y se estaban olvidando quién era Cristo, de dónde los rescató, qué hizo por ellos. Comenzaron a manifestar su infidelidad de esa manera. Por eso les insta a permanecer fieles. No pierdan la confianza que tiene grande galardón, le dice. No pierdan esa confianza que tuvieron en el Señor Jesucristo. Les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Y en nuestro versículo, no abandonen la congregación, no dejen de congregarse, desarraiguen esa mala costumbre que están adoptando. De esa manera nos están animando a volver a la senda antigua. Por la gracia de Dios, ninguno de los que hoy estamos aquí padecemos este tipo de persecución. ¿Hay alguien que padece una persecución como los cristianos hebreos? Nadie. Pero ¿cuántos han adoptado la mala costumbre de abandonar la reunión? De desamparar a los hermanos. Hay que desarraigar esa costumbre. Y lo más triste es creer que haciendo eso están permaneciendo fieles al Señor. Qué engañados están. Qué engañosos. Si Jesús no es tu motivación para serle fiel en la asistencia, entonces nada lo será. Todo aquello que te motiva a congregarte fuera de Jesús pronto se va a sumar. Cristianos hebreos, dice el escritor, no abandonen la congregación, permanezcan fieles al Señor Jesucristo. Ese es el primer punto. ¿Por qué tengo que congregarme y no acostumbrarme a abandonar la reunión? En segundo lugar, tengo que congregarme y no acostumbrarme a faltar a las reuniones porque tengo un deber para con los hermanos. Dice el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.
Considerémoslo. El verbo considerar aparece unas 14 veces en el Nuevo Testamento. Si prestan atención a todas esas veces, van a notar que siempre tiene la idea de prestar atención. El escritor está diciendo que cristianos tienen un deber para con los hermanos, prestarles atención. Es un cuidado pastoral que cada uno de aquí tiene que tener para con el otro. No que se trata solamente de un cuidado pastoral del pastor al rebaño o de un liderazgo hacia el rebaño. Cada uno, entre los que estamos aquí reunidos, tenemos que tener un cuidado pastoral hacia el otro. Prestarle atención a su vida. No se trata solamente de venir aquí con la boquita abierta para que alguien ponga una comidita allí y salgo engordado y me voy. Tenemos un deber los unos para con los otros. Prestarnos atención. Estimularnos al amor y a las buenas obras. Si usted tiene la costumbre de ausentarse en las reuniones, entonces no está considerando a sus hermanos. Y ese estímulo, que debería ser positivo al amor y a las buenas obras, tiene un efecto negativo. Tiene un efecto negativo. Todas nuestras acciones tienen un estímulo hacia nuestros hermanos. ¿Es así? Todo lo que hagamos o decimos o cómo nos conducimos tiene un efecto. Provocarán algo entre los hermanos. Siempre será así. Pero si usted lo estimula negativamente, es como si le dijeras a tus hermanos: mírenme, estoy llevando una vida espiritual mediocre y todo está bien, vengan en pos de mí, síganme. De esta manera lo estamos estimulando a otros hermanos a hacer las cosas que nosotros hacemos. A que ellos también sean infieles como nosotros somos. Nuestras acciones en verdad, mis hermanos, tienen un estímulo a lo otro. Incitamos al hermano a una determinada acción con lo que hacemos y decimos y cómo nos conducimos. ¿No es verdad que uno se siente motivado cuando ve la fidelidad de un hermano? En la asistencia, en la perseverancia. En verdad, la otra vez me sentí motivado cuando estaba hablando con un hermano de aquí. Él me contaba de su gozo que siente al estar en las reuniones. Y se preguntaba: ¿cómo puede ser que otros lo experimenten y se queden en sus casas tranquilitos? Habiendo tantas bendiciones para recibir en la congregación de los hermanos. Qué estimulado, amigos. Este hermano en verdad está disfrutando las reuniones. Quiero disfrutarla como él decía en mi interior. ¿Qué ven los hermanos en tu vida? ¿A qué los incitas? ¿A qué los estimulas al amor y a las buenas obras? ¿Qué ven tus hijos en ti? ¿Saben que muchos padres, sin necesidad de palabras, estimulan a sus hijos? No al amor y a las buenas obras entre los hermanos, sino a despreciar las reuniones. Porque las reuniones no son una prioridad en sus vidas, pero quieren que para que sus hijos lo sean. Y lo tiran a la escuela dominical o a la tarde los chicos como alguien tira una cebra en los chacales. Cómanlo, edúquenlo y que salga bueno aquí. Pero no es una prioridad en sus vidas. De esta manera lo están estimulando a despreciar las reuniones. Claro, no es una prioridad en sus vidas, pero quieren que la prioridad sea para sus hijos. Qué inconsistencia, ¿no? Qué inconsistencia. No debemos hacer eso. Muchos padres estimulan a sus hijos a despreciar a las reuniones, porque no es una prioridad en sus vidas. No, que el trabajo, que el cansancio, que los cumpleaños, que la familia, que tengo gente en casa, que tengo un parcial que rendir. Cualquier excusa les viene bien para ausentarse en las reuniones y desamparar a los hermanos. Lo más triste es que luego viene la congregación y cantan: te amamos Jesús, te amamos. Pero el testimonio de sus vidas les grita: eso es mentira, eso es un engaño. No amas a nadie. No amas a nadie. Nadie puede amar al Señor Jesucristo y aborrecer a su iglesia. No es así como funciona. Eso es mentira. Tu amor por Jesús tiene que manifestarse en tu amor por su iglesia. ¿Cómo es posible? No le interesa los hermanos. Si uno padece enfermedad no le interesa. Si uno tiene una necesidad económica ni se enteró. Pero luego viene y canta que ama al Señor Jesucristo. Si estuviera Jacobo o Santiago sentado en medio de nuestro, le diría: vení, hermano. Si tenés bienes de este mundo y ves a tu hermano tan en necesidad, ¿cómo es posible que decís que el amor de Dios mora en ti? Te estás engañando a ti mismo. El amor por el Señor Jesucristo se refleja en el amor a los hermanos. Y si tienen esa costumbre de desamparar a los hermanos, ¿cómo es posible que puedan amar al Señor? Imposible, no funciona así. ¿Se imaginan decirle a su esposa: oh, cuánto te amo? Pero no está nunca en la casa. No le interesa nada de su vida. No le pregunta cómo está. Abandona la casa. Tal vez la relación se rompa en cualquier momento, ¿verdad? Pero qué curioso. Creemos que en la vida espiritual, en la relación con Jesús y con su iglesia, así funciona.
Sabemos que lo matrimonial no va a funcionar de esa manera, pero creemos que lo espiritual sí funciona. Nos estamos engañando. Nos engañamos, no debe ser así. No seas de esos que dicen, a mí no me importa lo que los hermanos piensan de mí, yo solo sirvo a Dios. No es así, porque tienes una responsabilidad para con los hermanos, un deber, prestarle atención y estimularlos al amor y a las buenas obras. Tienes un deber. Y eso no lo puedes lograr si tienes la mala costumbre de abandonar la reunión. No puedes lograr eso. Por eso yo quiero decirles algo. De especial manera a los hombres del lugar. Cuando te ausentes por trabajo, no lo digas con orgullo. Yo no voy a la iglesia porque trabajo, como esperando un choque de mano. Dilo con humillación y si es necesario con vergüenza. Porque en muchas personas el trabajo es solo una excusa más para no congregarse y abandonar a los hermanos. Yo te pregunto, ¿hiciste todo lo posible para estar con los hermanos? ¿Pensaste en la posibilidad de cambiar de trabajo, así tenés el tiempo y podés estar fiel en la asistencia de la reunión? ¿Agarraste el currículo y lo dejaste en otro lugar? ¿No lo hiciste? ¿Te duele cuando no estás reunido con los hermanos? El trabajo, muchos hermanos, es una excusa más para no estar en la reunión. ¿Estás dispuesto a sacrificar algo de lo material? ¿Cerrar antes el negocio? ¿Ganar un poco menos? Para darle prioridad a la vida espiritual, para tener una vida espiritual sana y fructífera. ¿Estás dispuesto a eso? Es un costo que tienes que pagar. No, es que nosotros nos matamos trabajando para estar bien y darle lo mejor a mis hijos. ¿Qué es estar mejor, mis hermanos? ¿Qué es estar mejor? Tener una casa más completa, poder cambiar el coche cada 2 años, tomarnos siempre una vacación, eso es estar mejor. Eso es estar mejor según el prototipo que el mundo inculca. Estar mejor según Dios, ¿no? Es disfrutar de Él, disfrutar de la congregación, disfrutar de los hermanos, interesarnos en su vida, tener una vida espiritual sana y fructífera. Eso es estar mejor según Dios. Y eso no se puede lograr si uno tiene la costumbre de abandonar y desamparar a los hermanos. No se puede lograr. Qué triste será que el único legado que le pueda dejar a tus hijos sea el de un hombre trabajador o una mujer trabajadora. Y no un hombre de Dios o una mujer de Dios que amaba con todas sus fuerzas la iglesia local y se sacrificaba por ella, así como el Señor lo hizo. Qué triste será solamente dejarles el legado a los hijos. Yo tenía un papá súper trabajador que amaba la iglesia, ¿no? Después te van a estar imitando. Por eso no te quejes. Cuando sean grandes, no quieran saber nada con las reuniones. Si no era una prioridad en tu vida, ¿por qué no será una prioridad en la vida de tus hijos? Ellos te ven a ti y son influenciados por eso. Una vez escuché algo terrible en este lugar. Nunca había escuchado algo tan terrible en una iglesia. Un niño le decía a su mamá, vamos a casa, no quiero estar en este lugar, vamos a casa. Qué terrible es eso. Si esa declaración del niño no te lleva a la habitación de tu casa, a hincar tus rodillas y a llorar pidiendo misericordia y perdón al Señor, es porque no te interesa la vida espiritual de tus hijos. No te interesa cómo estás, nada. ¿Por qué aborreces las reuniones? ¿No te has preguntado por qué no quiere estar en la reunión? ¿Por qué quiere estar en casa? ¿Será que en casa no hay oración? ¿No hay un cántico al Señor? ¿No hay lectura de la Biblia? ¿No hay comunión en casa? Entonces cuando viene a la reunión las aborrece porque hay estas cosas de aquí. Piensen en eso, hermano. ¿Será demasiado tarde luego? Si las reuniones no son una prioridad en tu vida, si no es tu gozo, no pretendan que la vida de los tuyos también lo sea. Tienes un deber para con los hermanos, estimularlos al amor y a las buenas obras. Ese es tu deber. Algunos dicen, no me congrego porque no recibo amor. Otros hasta abandonaron la iglesia, no, porque en la iglesia no hay amor. Yo quiero preguntarles, ¿cuál amor? ¿El que no recibe o el que no das? Porque tienes un deber para con los hermanos, prestar atención, estimularlos al amor. No solamente recibir afecto de los demás. Algún día tienes que dejar de ser esa persona que solamente le gusta recibir afecto de los demás, pero que nunca está dispuesto a dar de sí para otros y sacrificarse por otros hermanos. Cobijarse así en un rincón que todo lo apapache, y hermano, y hermano, y hermano, ¿y cuándo vas a cumplir tu función en el cuerpo del Señor Jesucristo? Hablando metafóricamente, hay muchos que tienen que dejar el último banco de la iglesia y
comenzar a vincularse en la vida de los hermanos, tener una relación con ellos, porque tienes un deber de estimularlos al amor y a las buenas obras. No tienes que sentarte en el último banco aislándote de todo. Tienes que comenzar a provocar, porque esa es la palabra que usa el escritor aquí, provocar amor en los hermanos, estímulo a las buenas obras. Ese es tu deber, y eso no lo puedes lograr si tienes la costumbre de abandonar las reuniones y de abandonar a los hermanos. No puedes lograr eso. Puedes abandonar la congregación, aún estando dentro de la congregación. Esto es un cuerpo, Cristo es la cabeza, pero cada uno tiene su función en el cuerpo. Cada uno tiene un deber para con los hermanos. Por eso es que no puedes acostumbrarte a abandonar la reunión, porque no estarías cumpliendo tu deber, lo que el Señor te encomendó para con los hermanos. Me encanta lo que dice William Hendricks, uno de los comentaristas que me gusta leer. Él dice así: una de las primeras indicaciones de una carencia de amor por Dios y por el prójimo es que el cristiano se aleje de los cultos. ¿Puedo leerlo otra vez? Una de las primeras indicaciones de una carencia de amor por Dios y por el prójimo es que el cristiano se aleje de los cultos. Dice más: el miembro abandona las obligaciones comunitarias, deja de asistir a las reuniones y exhibe los síntomas de egoísmo y de egocentrismo. Eso te sucede cuando abandonas la congregación. Cuando tienes esa costumbre de abandonar la iglesia, estás exhibiendo un culto a yo. Tu ego es más importante que el Señor Jesucristo y que su iglesia. Por eso, mis hermanos, abandona, y los miro a todos, abandona la mala costumbre de desamparar a los hermanos, de dejar las reuniones. Desarráiguense de eso. Que cuando otro hermano te vea a ti pueda sentirse estimulado al amor y a las buenas obras, al servicio, a la santidad, a la caridad, a la fidelidad en los servicios. Que vean en ti un hombre, una mujer fiel que ha puesto por prioridad la gloria de Dios. Eso tienen que ver los hermanos en ti. A eso lo tienes que estimular. Resulta que hay algunos hermanos que ven a otros y dicen: si este hermano no viene nunca, a lo mejor debe ser esa la manera de conducirse entre los creyentes. Si mi papá no va nunca a la iglesia y pide que yo vaya. Él va vestido como vagabundo y a mí me pide que vaya con corbata. Más vivo, abandonen esa costumbre. Abandonen. Tenemos un deber para con los hermanos: estimularlos al amor y a la oración. Esa es la segunda razón por la cual tienes que desarraigarte de la costumbre de faltar a la reunión. En tercer lugar, tengo que congregarme y no acostumbrarme a faltar a las reuniones porque la venida de Cristo está cerca. Dice el versículo 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Los primeros cristianos, la iglesia primitiva, había encontrado la segunda venida del Señor Jesucristo, la motivación para permanecer fieles en las asistencias a los cultos. Para ellos la venida de Cristo era inminente, y eso que no hace muchos años se había ido, y ya lo estaban esperando nuevamente. Ellos esperaban la venida del Señor Jesucristo, y eso era su motivación para permanecer fieles al Señor y a la asistencia en la reunión. Era así, y ellos ya no utilizaban el saludo típico Shalom, paz, porque Cristo dijo que en el mundo tendrían aflicción, pero se saludaban de otra manera: Maranata, el Señor viene. Una y otra vez estimulaban a permanecer fieles, recordando: el Señor pronto viene, el Señor pronto viene, y había una expectativa en ellos que el Señor pueda venir hoy. ¿Cuántos más creyentes hoy, casi 2000 años después? El Señor puede venir hoy, el Señor puede venir mañana o el mes que viene, pero que lo cierto es que el Señor volverá. El Señor volverá, y por eso nosotros debemos permanecer fieles al Señor Jesucristo. Recordarse una y otra vez, recordarnos una y otra vez que nuestro reposo eterno será cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Estos cristianos hebreos se habían acostumbrado a abandonar las reuniones. Seguramente habían perdido de vista aquella esperanza bienaventurada cuando el Señor Jesucristo se manifieste a llevar a su iglesia. Habían perdido eso de sus cabezas, se había desarraigado de que el Señor pronto estaría regresando, y tal vez comenzaron a pensar que el Señor estaba retardando su promesa, y a eso súmenle las presiones, las persecuciones. Comenzaron a perder su fidelidad al Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Abandonar las reuniones. Cada vez empezaron a asistir menos, hasta que se hizo una costumbre. Aquellos que tienen la costumbre de venir de vez en cuando,
De esa manera comenzamos. Hoy voy, mañana no voy. Bueno, 2 veces voy y se estableció la costumbre. Es así. Me pregunto si aquellos en este lugar que han adoptado la mala costumbre de abandonar las reuniones, en primer lugar creen que la venida del Señor Jesucristo es inminente. Es inminente. Tal vez mientras escuchamos este mensaje, tal vez cuando salgamos de aquí, cuando estemos en casa, pero lo cierto es que el Señor va a venir. Los ángeles dijeron a los discípulos, luego que el Señor ascendió, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. ¿Qué hicieron después de haber escuchado estas palabras? Fueron a Jerusalén, permanecieron en el aposento alto, en comunión los unos a los otros, se estimulaban al amor y a las buenas obras, permaneciendo en fidelidad. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Así es como el creyente de hoy debe vivir, sabiendo que su Señor puede regresar hoy mismo y con esa esperanza permanecer fieles en la asistencia a los cultos. Con esa esperanza. Permanecer fieles prestando atención a los hermanos. Permanecer fieles estimulándonos unos a los otros al amor y a las buenas obras. Qué triste será si el Señor regresara hoy y nos encontrara infieles en la asistencia a la reunión. Qué vergüenza, ¿no? Qué triste será. No, es que mi hija tuvo un campeonato de danzas árabes y yo fui a verla, a ver como, para bailar. No, pero mi hijo tenía un campeonato en el fútbol del barrio y yo fui a ver porque tengo que apoyar a mi hijo y después, bueno, yo estaba cansado y qué triste será ver el rostro del Señor Jesucristo si no se encuentran infieles en las asistencias. ¿Saben que hay hermanos que piensan que la asistencia a los cultos es el último escalón donde todos debemos llegar? ¿Qué como quería ser como el hermano que está allá en la gloria, tan fiel en la asistencia? Asistir a los cultos es el primer escalón, el primer paso que debemos dar. Nunca podemos permanecer fieles si no demos siquiera ese primer paso. No es algo que está ya muy lejos de nosotros y que tenemos que pasar años en la iglesia hasta poder alcanzar esa fidelidad. Es el primer paso. Asistir fieles a las reuniones. Hace unos días estuvimos con nuestros hermanos, con los hermanos Arturo y Mónica. Él me decía, Arturo, me conformaría con poder sentarme en una silla de ruedas y así estar en la reunión. Pero no puedo. Ya saben ustedes que lleva un año postrado. Y su dolor es ese, no poder estar en la reunión. Hay hermanos aquí en perfectas condiciones físicas y convienen de este mundo. Y aún así han adoptado la mala costumbre de abandonar las reuniones, de desamparar a los hermanos. No debería ser así, ¿no? Esa palabra, dejar de congregarse, es la misma que Pablo utilizó cuando le escribe a Timoteo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. La idea es no desamparen a los hermanos, no abandonen la iglesia, desarraiguen la mala costumbre que han adoptado. Así como llegó esa costumbre, también se puede ir. Si eres uno de aquellos que se han acostumbrado a abandonar las reuniones, mi deseo no es que te vayas de aquí con desesperanza. Nunca voy a poder alcanzar la fidelidad para estar con otro. Comienza hoy a tomar resoluciones bíblicas en tu vida. Comienza hoy a decir, voy a abandonar la mediocridad espiritual. No estoy estimulando a nadie con esto. No estoy recibiendo ningún bien espiritual. Estoy permaneciendo fiel al Señor. ¿Qué voy a hacer? Voy a abandonar la reunión. No te encierres en tu ego. Yo no tengo solución, yo no puedo cambiar, ya soy así. No es así. Toma resoluciones bíblicas. Así como las tomas para otras cuestiones de la vida, tómalas para algo que es mucho más importante, la vida espiritual. Y comienza a ser fiel en la asistencia. El Señor es superior a todo. Y también tienes un deber para con los hermanos, estimularlos al amor y a las buenas obras. Y la tercera razón que nos dio el escritor de Hebreos es que el Señor viene pronto. Yo no sé, pero cuando leo estas cosas encuentro 3 razones poderosas para asistir fiel a las reuniones y no desampararlos. Mi deseo es que también cada uno de los que están así puedan encontrar esa motivación, permanecer fieles al Señor. Vamos a ver. Gracias, nuestro Padre, por tu palabra. Necesitamos de tu gracia para poder vivir. Con nuestro deber, con nuestras obligaciones, como ciudadanos del reino, ayúdanos, Señor, a tomar responsabilidad en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amarte y manifestarlo con nuestras acciones, lo mismo para con nuestros hermanos. Oh Señor, ayúdanos, necesitamos de tu gracia.
usa tu palabra en cada corazón, despierta en el corazón de los hermanos esa fidelidad de la cual tú eres Dios, en el nombre de Jesús.